Joven CEO Shen. Joven CEO Shen. Joven CEO Shen, por favor, vuelva con nosotros para asumir el control del grupo Shen. Ustedes son verdaderamente implacables. Actualmente tengo cosas muy importantes que hacer. Realmente no tengo tiempo. El CEO Shen la está buscando. Mami, no te apresures. Todavía necesito ir a buscar a alguien ahora. Xiaoxi, eres mi carne y mi sangre. El grupo Shen debe ser entregado a ti. Además, puedes usar el poder del grupo Shen para ayudar a tu madre adoptiva a encontrar a su hija biológica. Eso es verdad. La unión hace la fuerza. Acepto. Emite la orden. Mi hija biológica, Shen Yue, a partir de hoy, asume oficialmente el cargo y administra el grupo Shen, convirtiéndose en la nueva CEO Shen. ¿Por qué la prisa? Ni siquiera me he cambiado de ropa todavía, mami. Señorita, por favor. Esta marca de nacimiento y la de la muñeca de madrina son exactamente iguales. Señorita, esta marca de nacimiento en tu muñeca. Mi pendiente está roto, mendiga apestosa. Se supone que debo ir a el grupo Shen para solicitar el puesto de recepcionista hoy. Si retrasas mi asunto importante, no te perdonaré. Usa el mío. Los últimos pendientes de Chanel. Te ayudaré a ponértelos. Tira de un mechón de pelo. Hagamos la prueba de ADN. Eres sensata. Joven CEO Shen. La llevaré al grupo Shen para que se familiarice. No es necesario. Tengo algo más importante que hacer ahora. Tengo algo que quiero que hagas. Ve a tomar este mechón de pelo y el ADN de mi madre adoptiva, para que lo analicen. Cuando salgan los resultados, dímelo inmediatamente. Ve rápido. Atención a todos los departamentos. La hija perdida del CEO Shen está a punto de unirse a la grupo Shen. Se convertirá en nuestra joven CEO Shen. Debemos estar completamente preparados. Debemos hacer que la joven CEO Shen esté satisfecha. Nuestra joven CEO Shen, ¿cuándo llegará? Miren todos, la joven CEO Shen está aquí. ¿Esto? ¿Cuál de ellas es la joven CEO Shen? ¿Es eso siquiera una pregunta? La de adelante a primera vista lleva un cuerpo entero de productos de vendedor ambulante, con un olor pobre y agrio. La de atrás lleva puesto pendientes Chanel, una bufanda Givenchy y un bolso Hermes. Esta es nuestra joven CEO Shen. Bienvenida, joven CEO Shen. Bienvenida, joven CEO Shen. Hola, yo soy. Joven CEO Shen, vámonos. Espera. Me confundiste con otra persona. El joven CEO Shen. Estás hablando de mí. Pero soy huérfana. Sin padre ni madre. Te has equivocado de persona. ¿Cómo puede ser eso? Creo que la equivocada eres tú. Nuestra grupo Shen no tiene basura para que la recojas. Joven CEO Shen. Vámonos. Ellos me están confundiendo con la hija del presidente Shen Yue de grupo Shen. Podría ser. Mi sueño de riqueza está a punto de hacerse realidad. Joven CEO Shen. ¿Qué pasa? Nada. Ahora que estoy aquí, pueden mostrarme los alrededores. Grupo Shen. Espera un minuto. Estás diciendo que ella es la joven CEO Shen. ¿Y que sí lo es? ¿A ti qué te importa? Pero yo acabo de escuchar en la entrada que viniste a Grupo Shen a solicitar un puesto de recepcionista. Qué extraño. ¿Cuándo dije yo eso? Yo soy la joven dama de Grupo Shen.
Estoy a punto de tomar el control de grupo Sen y convertirme en la nueva CEO Sen. ¿Cómo es eso posible? Solicitar un puesto de recepción. Date prisa y vete. Si quieres postularte para un puesto de recepcionista en nuestra grupo Sen, al menos deberías vestir algo decente. Vestida así. ¿Qué pareces? Estás avergonzando a la gente de la grupo Sen. Yo, recepcionista. Te equivocaste de persona. ¿Cómo podríamos estar equivocados? Acabas de decir que solicitabas el puesto de recepcionista. ¿Por qué sigues aquí parada aturdida? ¿Será que intentas congraciarte conmigo para entrar por la puerta de atrás? Afirmas que eres la joven CEO Shen. ¿Cómo lo demuestras? Ella no es la joven CEO Sen. Podría ser que tú, esta palurda, lo seas. Deberías echar un vistazo. Nuestra joven CEO Sen aquí posee tanta nobleza por todas partes. Solo este pendiente. Aunque buscaras basura por 500 años, no podrías pagarlo. ¿Cómo te atreves a cuestionar a nuestra joven CEO Sen? El pendiente que lleva puesto, se lo di yo. Tú, una persona de bajo estatus, ¿qué derecho tienes a decir que estás asociado conmigo? Y te atreves a decir que no fue dado por ti. Tú, una recolectora de basura. ¿Cómo podrías haber visto algún artículo de lujo? Dejando de lado si este artículo suyo me lo dio a mí o no. Podría ser que tu grupo Shen se base únicamente en su atuendo, para determinar que ella es la hija de Shen Yu. Yo soy quien decide. Si yo digo que lo es, entonces lo es. Pudimos haber cometido un error de identificación. Escuché que la joven CEO Shen lleva un colgante de Jade ancestral. Bien, entonces usemos el colgante de Jade para probar la identidad. Tú, recolectora de basura, realmente eres terca hasta enfrentarte a una prueba innegable. Joven CEO Sen, por favor, saca el colgante de Jade y haz que se rinda. Así es, joven CEO Sen, saca rápidamente el colgante de Jade para que ella pueda ver claramente su propio estatus. ¿Cómo podría ella tener un colgante de Jade? Simplemente no tiene un colgante de Jade. ¿Quién dice que no? Afortunadamente, yo también tengo uno conmigo. Abre los ojos y mira. Ella no es la joven CEO Sen. Lo eres. Esto es simplemente algo que compré en un puesto callejero, por 20 yuanes. Un colgante de jade falso. No esperaba que realmente pudiera traerme buena suerte. Su colgante de Jade es falso. El colgante de Jade real no usaría un material tan barato. El hecho de que digas que es falso no lo hace falso. Claramente solo estás celosa de mí. Por supuesto que sé que es falso, porque el verdadero colgante de Jade está aquí conmigo. Este colgante de jade, lo he visto desde que era joven. Este es el auténtico colgante de jade de la familia Sen. ¿Quieres reemplazarme con tantas ganas? ¿Para hoy? Preparaste bastante. El verdadero colgante de Jade de la familia Shen, cuando se coloca en el pedestal de invocación, puede invocar las gotas de sangre de la noche oscura. De hecho, las gotas de sangre son los guardias secretos exclusivos del CEO Sen. Solo el CEO Sen y el linaje del CEO Sen pueden darles órdenes. Esas dos personas, ya que ambas partes insisten en sus afirmaciones. Simplemente colócalo en el pedestal de invocación y pruébalo. No hay peligro para la vida. Es mejor no invocar al guardia secreto. ¿Qué pasa? ¿Te sientes culpable? Tomaste un colgante de jade falso y te atreves a cuestionar mi identidad. Simplemente te estás sobreestimando. Lo sabía, solo una impostora. Eso es todo. Hablando con tanta elocuencia aquí. Si realmente le pedimos que lo demuestre, se asusta. Ya que no me crees, entonces vamos a probarlo. Ya que afirmas que el colgante de Jade de la familia Shen que tienes en tu mano es real, entonces ve tú primero. Tú eres la que cuestiona. Si mi colgante de jade es falso, ¿por qué debería ir yo primero? Joven CEO Sen, ¿por qué malgastar palabras con ella? No hemos visto al guardia secreto del grupo Sen antes. ¿Por qué no? Nos dejas ampliar nuestros horizontes. Además, abofetea severamente la cara de esta palurda. Exactly Young, CEO Sen. Colócalo tú primero, espera a que aparezca el guardia secreto y muéstrale lo que significa tener la razón absoluta, para que no siga causando problemas aquí. Advertencia. Este pedestal de invocación debe estar averiado.
Este pedestal de invocación, ¿está roto o no? Lo sabremos inmediatamente. Mi maestra. Siempre estoy listo para servirte. Soy el comandante de la Guardia Secreta, Gu Yichen. He venido específicamente en nombre del CEO Shen para entregar un mensaje a la joven CEO Shen. Lo sabía. Esta palurda. ¿Cómo podría tener tanta habilidad? Realmente logró invocar al comandante de la Guardia Secreta. ¿Afuera? Así que es el comandante Gu. Justo has venido. Joven CEO Shen. El CEO Shen me encargó que preparara el banquete de sucesión para ti, haciéndote públicamente heredar oficialmente el grupo Shen. También me pidió que preparara para ti un par de zapatos de cristal. Espero que puedas usarlos en el banquete. Maldita sea. El secreto se ha descubierto. Comandante Gu, te has equivocado de persona. Ella definitivamente no es la joven CEO Shen. La verdadera joven CEO Shen está justo aquí. Comandante Gu, esta persona es nuestra joven CEO Shen. Si el CEO Shen tiene algo que decir, puedes decírselo directamente a la joven CEO Shen. Afirmas que eres la hija desaparecida de la familia Shen hace muchos años. Lo que él quiere decir es que no ha visto a la verdadera joven CEO Shen. Así es. Yo soy la joven CEO Shen. Afirma ser la joven CEO Shen. ¿Pero por qué? Pareces una persona tan mezquina. Sin embargo, ella, aunque vestida de forma sencilla, pero entre sus cejas y ojos, hay un ligero parecido con el CEO Shen. Lo siento. La forma en que hablo, sin restricciones, dado que la orden del CEO Shen ha sido entregada. Me retiraré ahora. Deberías tomar rápidamente este colgante de jade falso y de mala calidad y guardarlo. Este guardia oculto también fue invocado por mí. Es solo que hubo un poco de retraso. Exacto. Esta palurda de pueblo está claramente celosa de ti. Joven CEO Shen, mañana es tu banquete de sucesión. Escuché que ese par de zapatos eran zapatos de cristal encargados especialmente por el CEO Shen. Mañana invito a todos a asistir al banquete. Personalmente usaré los zapatos de cristal para que todos los vean. Joven CEO Shen, tiene algo que decir. Para el banquete de mañana, prepara 2 pares de zapatos de cristal. Quiero ver con mis propios ojos la ridícula apariencia de ciertas personas. ¿Por qué estás aquí? Este tipo de ocasión es un lugar donde se te permite estar. ¿Dónde? Alquilaste este vestido. Debe haberte costado bastante, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo recogiste basura para poder alquilar este atuendo? No hay necesidad de vivir tan vanamente, ni hay necesidad de hacerse pasar por el heredero del grupo Shen. Lo que es falso no puede volverse real. Estas cosas son, en última instancia, ilusorias. Lo que es real no puede ser falsificado. Yo soy la joven CEO Shen. En cuanto a ti, una recolectora de chatarra. Agotaste tu tarjeta de crédito solo para alquilar este atuendo. Hola, somos miembros del personal del Banco Guangxi. Su reciente compra de un vestido réplica de alta calidad ha agotado su tarjeta de crédito. La llamamos varias veces, pero usted no contestó. No tuvimos más remedio que venir personalmente para exigirle el pago cara a cara. Sabía que tú agotaste tu tarjeta de crédito. Has avergonzado a toda tu familia. Veamos qué haces ahora. No agoté mi tarjeta de crédito, ni recibí tus llamadas. Se equivocaron de persona. La tarjeta de asignación que me dio mi madre ni siquiera ha sido utilizada todavía. Actualmente hay aproximadamente más de 100 millones en depósitos restantes. ¿Por qué vinieron corriendo hasta aquí a exigirme el pago? ¿Aún te atreves a replicar? Eso es absolutamente hilarante. Señora, te estamos buscando. Tu deuda ha estado vencida por mucho tiempo. Todos ustedes deben haberse equivocado de persona. ¿Cómo podría yo tener alguna deuda vencida? Yo soy el heredero del grupo Shen. Tienen
Identificaciones profesionales y son profesionales. ¿Cómo pudieron equivocarse de persona? Esta identificación debe ser falsa. Todos ustedes son un montón de estafadores, tratando de extorsionarme. Exacto. Será mejor que abras bien los ojos y mires de cerca. Esta persona es la hija del CEO Sen, de nuestro grupo, Sen. ¿Cómo podría ella posiblemente deberte dinero? Eres verdaderamente obstinada. Eres tú. Debes ser tú. Has estado celosa de mí durante mucho tiempo. Estas personas son a las que tú pagaste para que vinieran a montar un espectáculo, tratando de hacerme quedar mal aquí. Date prisa y saca a esta actriz de bajo nivel de aquí. Señora, esta es de hecho su deuda. No somos actores. Fuera, quítate de mi vista. Seguridad. Señora, si es tan poco cooperativa, entonces no tendremos más remedio que demandarla, antes de que puedas demandarme. Podré confiar en la identidad de la joven CEO Sen para asegurar una enorme suma de dinero. Diseñador Son. Joven CEO Shen. Este es el zapato de cristal elegido por el CEO Shen. Preparó para usted. Por favor, pruébeselo. Este par de zapatos de cristal fue hecho a medida. Una réplica una basada en la forma del pie de la dueña. Solo hay un par en toda la capital. Incluso si la longitud de las uñas de los pies es diferente, no le quedará. ¿Estás segura de que quieres probártelos? ¡Qué chiste! Ella es nuestra indiscutible joven CEO Sen. Si ella no puede usarlo, ¿crees que tú puedes? Gente de baja estofa. Simplemente no soporta ver que a otros les vaya bien. Nuestra joven CEO Sen es naturalmente noble en estatus. Algunas personas son simplemente envidiosas. Joven CEO Sen, te ayudaré a ponértelo. Espera, hay algo mal con este zapato. ¿Por qué no entra? Eres incompetente para ponerle zapatos a la gente. Déjame intentar. Esto fue hecho a medida por el diseñador, según el tamaño del pie de la joven CEO Sen. Fue hecho a la medida. No puede haber ni el más mínimo error. Esto, ¿cómo es que realmente no quiere entrar? Este zapato es claramente talla 36, pero su pie es talla 39. ¿Cómo podría caberle? ¿Cómo es eso posible? Tú, idiota inútil que no ha comido. Piérdete. Si no puedes ponértelo, lo haré yo misma. El zapato de la joven CEO Sen. ¿Por qué es tan pequeño? Debo ponérmelo hoy. Póntelo. Podré demostrar que soy la verdadera joven CEO Sen. Miren todos, no me los he puesto ya. Me gustaría ver. ¿Quién más se atreve a cuestionar mi identidad de nuevo? Unos zapatos tan lujosos, y nuestra joven CEO Sen, se complementan verdaderamente a la perfección. Por supuesto, bajo el cielo. La única digna de este par de zapatos de cristal únicos no es otra que nuestra joven CEO Sen. Tu pie. Debe doler, ¿verdad? ¿Cómo podría ser? Estos zapatos me quedan perfectos. De acuerdo. Entonces no te quedes quieta. Camina unos pasos y muéstrale a todos. ¿Esta mujer insiste en obligarme a hacer el ridículo, ¿verdad? ¿Qué pasa? No te atreves. De que hay que tener miedo. No escuchaste lo que dijo el diseñador. Este par de zapatos de cristal fue modelado originalmente exactamente a partir de mi pie. Son muy cómodos de llevar. ¿Qué tiene de malo caminar unos pasos? Realmente no es nada. Deberías bailar. Como todos saben, la joven CEO Shen es la mejor bailarina. Entonces haz un giro de cisne. Este es un movimiento clásico. Eso es de colmillo negro. Entonces bailaré. Joven CEO Sen, ¿te está sangrando el pie? Sangrando. Con razón duele tanto. No te dije que prepararas 2 pares de zapatos. Saca el otro par. Así que, usted es la joven CEO Shen. Perra, ¿sabías
que tu pie era del mismo tamaño que el mío. Por eso me suplantaste. Gané peso estos últimos días, y mi lesión de tobillo me impide bailar. Por eso te di una oportunidad para aprovecharte. Ahora que las cosas han llegado a este punto, aún quieres hablar con arrogancia. De verdad no puedes renunciar a el título vacío de joven CEO Shen. Claramente fuiste tú quien meticulosamente estaba mirando mi posición. Si hubiera sido un poco descuidada, habrías saltado, como un perro, trazando meticulosamente la que quieres ser, joven CEO Shen. Claramente eres tú, exacto. Todo esto de hoy, todo fue orquestado por ti, recogedora de trapos, a través de una planificación meticulosa, cuyo objetivo era reemplazar a nuestra joven CEO Shen. Reemplazar a la joven CEO Shen. No te lo mereces. Nuestra joven CEO Shen posee nobleza en todo su ser. Ella es la hija de la familia Shen, a diferencia de una chica de pueblo como tú. Incluso vistiendo ropa tan fina, todo tu cuerpo todavía huele a río. ¿Por qué suplantar a alguien más? Tuviste que suplantar precisamente a nuestra joven CEO Shen. ¿Quién es exactamente la joven CEO Shen? ¿Acaso no sabes la respuesta en tu corazón? Tú, impostora. ¿A qué viene tanta arrogancia? Dejen de discutir ustedes dos. Shen Xiaoxi es la verdadera joven CEO Shen. La falsa es esa persona de allí. Tú, ¿qué tonterías estás diciendo? No estoy diciendo tonterías. Anoche fue la joven CEO Shen quien me llamó personalmente, pidiéndome que preparara 2 pares de tacones altos. Señorita, si ni siquiera sabe esto, ¿cómo podría ser usted la verdadera joven CEO Shen? La que te pidió que prepararas 2 pares de zapatos fui yo. Además, te instruí específicamente que el segundo par de zapatos se hiciera en una talla más grande. ¿Eres sordo o algo así? No puedes oírme hablar. Entonces, ¿por qué no nos dices qué detalles específicos sobre los zapatos le dije al diseñador anoche? Por ejemplo, la decoración en la pala. O la forma del tacón. ¿Qué pasa? No puedes decirlo ahora. Debes ser tú quien escuchó a escondidas la conversación de la joven CEO Shen con el diseñador. Viniste deliberadamente hoy aquí para darte aires. Exacto. Tú, esta mujer profundamente intrigante. ¿Quién sabe qué trucos tienes bajo la manga? Realmente sabes cómo fingir. Lástima que no importa cuánto finjas, no puedas ocultar tu origen andrajoso. Un patito feo es solo un patito feo. Pensaste que podrías convertirte en un cisne blanco. No eres más que una chica de un lugar remoto y empobrecido. Una chica ruda que salió de la ciénaga. ¿Quién creería que eres la joven CEO Shen? ¿Qué tal esto? Ya que el diseñador recibió una llamada de la joven CEO Shen, que el diseñador llame de vuelta a la joven CEO Shen. A quien le suene el teléfono. Esa persona es la joven CEO Shen. Así es. Llamaré ahora mismo. Joven CEO Shen. Lo encontró. 136. 136. Maldita sea. Mi número de teléfono es 158. Primero no seguiste mis instrucciones al hacer los zapatos, ahora incluso quieres llamarme y cuestionar mi identidad. ¿Quién te crees que eres? De ahora en adelante, ya no cooperaremos. Puedes irte. Usted. Yo haré la llamada. Diseñador Song. ¿Qué puede probar una llamada telefónica? Por el bien de la riqueza y la gloria, realmente no te detienes ante nada, recurriendo a todo tipo de trucos. Estos 2 pares de zapatos de cristal aún no han sido pagados. El valor de cada par asciende a 50 millones. Estos 2 pares, esos son 100 millones. ¿Qué quieres decir? Estos 2 pares de zapatos, liquida el pago inmediatamente. Lo resolveremos entonces. 100 millones para nuestra joven CEO Shen. No es más que calderilla para un mes. Exacto. No acaba de venir el banco a exigirte el pago de la deuda. Miserable. Si no tienes dinero para gastar, entonces mira bien a los demás. ¿Cómo gasta el dinero la gente rica? Incluso si nuestra joven CEO Shen le paga al diseñador 200 millones, ni siquiera pestañearía. El resto puede considerarse simplemente la propina del diseñador. Bien, entonces adelante y liquida el pago. Deja de arrastrar los pies aquí. ¿Qué tiene esto de difícil? Que nuestra joven CEO Shen gaste cientos de millones. Es igual que tú, gastando una docena de yuanes afuera. Mendiga. Exacto. No es solo que la gente rica desliza tarjetas, mientras que la gente pobre lucha por pagar. Estás demorando tanto. No me digas que no puedes conseguir el dinero. No te adelantes. Ahora dejaré que la joven CEO Shen pase la tarjeta y te dé una bofetada. Joven CEO Shen, iré a buscarla por ti. Bien. Me gustaría ver. ¿Qué clase de trucos puedes hacer? Sigues hablando con tanta arrogancia. Espera a que la joven CEO Shen compre los zapatos y todo se revelará. ¿Cómo podría yo posiblemente deslizar la tarjeta por 100 millones? Shen Xiaoxi, qué mujer maldita. Deberías irte directamente al infierno.
¿Esto? ¿Qué está pasando? Podría estar rota esta máquina. ¿Cómo es posible que el saldo sea insuficiente? Eso es todo lo que se necesita. No dijiste que 100 millones. Era solo el dinero de bolsillo mensual de la joven CEO Shen. No me digas que estabas presumiendo. Esto es solo un accidente. Debe ser que el sistema bancario ha encontrado un problema. Esto debe ser porque la tarjeta bancaria se sostuvo al revés. Esta es la joven CEO Shen. ¿Qué son 100 millones para ella? Incluso 1000 millones. Nuestra joven CEO Shen puede permitírselo. Correcto. Lo sostuve al revés. Lo sostuve al revés justo ahora. Es así. Entonces déjala intentarlo de nuevo. Esta máquina de tarjetas todavía parece mostrar saldo insuficiente en esta tarjeta. Imposible. Nuestra joven CEO Shen, con su estatus noble y preciado, nunca ha pasado una tarjeta personalmente antes. Joven CEO Shen, permítame hacerlo por usted. Y abofetear adecuadamente a esta mujer de clase baja. Espera. Tú, ¿por qué sigue siendo una tarjeta de crédito? Podría haber tomado la tarjeta equivocada. Nuestra joven CEO Shen, incluso si es una tarjeta de crédito, el límite, 100 millones, sigue siendo más que suficiente. Déjame intentarlo. ¿Esto? ¿Cómo es esto posible? ¿Qué más hay? ¿Qué decir ahora? Salí corriendo hoy. Tomé la tarjeta equivocada. ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a cuestionarme aquí? Exacto. Definitivamente debe haber algún malentendido aquí. Debe ser nuestra joven CEO Shen, quien tomó la tarjeta equivocada al salir, por lo que no pudo ser procesada. Exacto. Nuestra joven CEO Shen probablemente tomó la equivocada. Pero tú, Zheng Xiaoxi, solo eres una impostora, una farsante. La evidencia está justo ante tus ojos. La máquina de tarjetas incluso emitió una alarma. La tarjeta estaba al límite. Y todavía afirmas que no eres una impostora. Sí, así es. Tomé la tarjeta de crédito equivocada. La tarjeta que uso habitualmente. Definitivamente tiene suficiente dinero. Nunca suelo usar tarjetas de crédito para pagar. No tiene dinero. ¿No es eso perfectamente normal? Esto es solo un accidente. Wen Menghie, dices que tomaste la tarjeta equivocada. Entonces, ¿por qué no tomas la que usas habitualmente y la deslizas? No se resolvería así. Hoy no traje esa tarjeta. Siquiera crees lo que estás diciendo. Simplemente no existe tal cosa como la supuesta otra tarjeta. Ella es una completa y absoluta mentirosa. Yo soy la verdadera joven CEO Shen. Hija. Hija. ¿Qué eres exactamente? Madrina. Hija. Miren todos rápido. No es esta tú, madre trapera. Y todavía tienes el descaro de decir que eres la joven CEO Shen. Me preguntaba por qué esta perra recolectora de trapos olía cada vez más fuerte. Así que hay otra recolectora de trapos que vino. No sé qué tipo de seguridad tienen aquí, o cómo lo gestionan. Simplemente dejan casualmente que mendigos pobres y andrajosos entren. Realmente arruina el ambiente. Originalmente, solo una Zheng Xiaoxi ya era suficiente para rebajar el estándar de la ceremonia de sucesión del grupo Shen. Ahora, ha llegado un peso pesado. Yo digo, es realmente apropiado que ustedes dos estén aquí. Ustedes dos deberían estar en un basurero, ¿verdad? Xiaoxi. ¿Te avergonzó tu madrina? Mami. No escuches a esta gente hablando tonterías. ¿Quién dice que no eres tía? Que vengas aquí a hacer el ridículo. No es gran cosa. Porque aquí hay una hija que es aún más vergonzosa que tú. Acompañándote. Joven CEO Shen. Por favor, no sea tan bondadosa. Esto no servirá. Esta es la ceremonia de sucesión del grupo Shen. Tiene un significado extraordinario. No es un lugar donde cualquier gentuza pueda colarse. La basura debería quedarse en el basurero, en lugar de aparecer donde no deberían estar. Una o dos personas desvergonzadas, corriendo hacia aquí. Es el suelo de este salón de banquetes. ¿Para qué pisen ustedes dos vagabundas? Pisar, ¿por qué malgastar palabras? Con estos don nadie. No está aquí el comandante Gu. Dense prisa y díganle al comandante Gu que eche a estas dos vagabundas fuera. Recolectar chatarra es solo una profesión. ¿Qué tiene que ver con si el carácter de uno es noble? Aunque mi madrina es pobre, su carácter es noble. ¿Cómo es eso vergonzoso? Verdaderamente es de tal palo, tal astilla. Una madre recolectora de basura. Tiene una hija recolectora de basura. Realmente es la hija heredando el oficio de la madre, pero no hay basura. ¿Para qué recojas aquí? Una vagabunda recolectora de basura. Dio a una hija recolectora de basura. Estas dos personas realmente son basura juntas. Solo mirarlas hace que uno se sienta enfermo. Lo sabía. Esta Zheng Xiaoxi casualmente calumnió a nuestra joven CEO Shen.
Así que resulta que tiene una madre recolectora de basura. ¿Cómo es esta una madrina? Claramente es su madre biológica. Si no fuera por esto, ¿cómo podrían estas dos personas tener un hedor a pobreza tan idéntico? Madre. No escuches sus tonterías. No son más que un grupo de snobs que adulan a los ricos y pisotean a los pobres. Halagar a los ricos y pisotear a los pobres. Tú que saliste arrastrándote del vientre de una recolectora de basura. Sal, ¿qué derecho tienes a señalarnos con el dedo? De cuerpo y alma. No vales absolutamente nada. Eres completamente basura y todavía intentas, de forma ilusoria, hacerte pasar por nuestro joven CEO, Sen. Creo que ustedes dos están realmente soñando sueños tontos. Comandante Gu, ¿por qué todavía no ha echado a estas dos vagabundas que perturban la ceremonia de sucesión de nuestro grupo? Sen, échelas. ¿Será posible? Tampoco está escuchando las palabras del joven CEO Sen. Parece que me equivoqué después de todo. Ambas. Por favor, abandonen la sala de banquetes. No me iré. Xiaoxi. El asistente Chen vino a mí e hizo una prueba de paternidad. Encontraste a mi hija. Díselo rápido a tu madrina. Díselo rápido a tu madrina. Mami. Yo. Eres mi hija. Será que tú y yo nos sometimos a una prueba de paternidad de ADN. Hija. Tú, recolectora de basura, apuesto a que te has vuelto completamente loca. ¿Por qué no te miras en un espejo? A excepción de Seng Xiaoxi aquí. Esta mujerzuela. ¿Dónde está tu hija biológica? ¿Es ella? Piérdete. No soy una niña sin madre. Hija. Eres mi hija biológica, que se perdió hace 20 años. ¿Qué quieres, vieja bruja? No me digas que quieres extorsionarme y obligarme a mantenerte hasta que mueras. No soy idiota. Ese Seng Xiaoxi de allí es tu hija. Después de todo, ambas son ratas apestosas que recogen basura. Dragones engendran dragones, fénix engendran fénix. La hija de una recolectora y una apestosa recolectora de basura, ella misma. Eres tú. Hija, eres tú. Mami. ¿Por qué molestarse en fingir así, si no hubieras insistido en usar esas manos sucias de recolectora de basura para tocarme? ¿Cómo te habría empujado? Vieja arpía. Simplemente no conoces tu lugar. ¿Cómo puedes actuar así? Te arrepentirás de esto. No sabes quién es ella. Ella es... ¿Quién es ella? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Ella es una rata de la alcantarilla. Y yo soy una hija predilecta del cielo en las nubes, la joven CEO Sen del grupo, Sen. Entre nosotras hay un mundo de diferencia. Cualquiera puede intentar extorsionarnos. A nuestro joven CEO, Sen, primero reconoció a todos uno por uno. Y ahora quiere aferrarse a nuestro joven CEO, Sen. La madre biológica de nuestro joven CEO, Sen. Es la CEO Sen del grupo, Sen. No tú, esta vieja y fea bruja. Seng Xiaoxi, ¿por qué no tomas rápidamente a tu madrina recolectora de basura y abandonas nuestro salón de banquetes? Si a causa de ustedes dos alimañas perturban la ceremonia de sucesión de nuestro joven CEO, Sen, podrán soportar las consecuencias. Esto es malo. Parece que se ha lesionado. Joven CEO Sen. Creo que Seng Xiaoxi la llamó deliberadamente aquí, solo para causarle problemas. Por favor, no muestre absolutamente ninguna piedad. Veamos cuánto tiempo puede mantener esta farsa, gastando tanto esfuerzo, montando el plan de autolesión. No quieres solo dinero. Entonces, eres mi hija biológica. Recolectora de basura, piérdete. ¿Quién es tu hija? ¿Cómo podría mi madre ser una apestosa sabandija recolectora de basura? Hija. Si no quieres reconocerme como tu madre, no te culpo. Solo me culpo a mí misma. Por haberte perdido. Y haberte dejado sufrir penurias durante tantos años. ¿Para quién estás montando este melodrama? Te lo dije. No soy tu hija. Perdiste a tu hija y te volviste loca, ¿verdad? Si está enferma, apúrese y vaya a ver a un médico. Este es el lugar de la ceremonia de sucesión del grupo, Sen. ¿No es un hospital psiquiátrico? No estoy mentalmente enferma. Ella es mi hija biológica, que fue separada de mí hace 20 años.
The film was translated and narrated by M Media. ¿Qué quieres decir? No me digas que realmente crees que soy la hija biológica de esta anciana. Soy la hija mayor de la familia, Sen. La joven Seosen del grupo, Sen. Hija. Eres mi hija que fue separada durante 20 años. Hija. Deja de despreciar a los pobres y admirar a los ricos. Tu madrina debe ser tu madre biológica. Suéltame. Perra. Me estás incriminando. ¿Cómo podría mi madre ser esta inmunda recolectora de basura? Eres realmente la joven CEO Shen. Gremio. Tienes una marca de nacimiento idéntica. Mi hija, desde el momento en que nació, ha tenido en su muñeca una marca de nacimiento exactamente igual a la mía. Madre e hija están unidas por el corazón. ¿Cómo podrías no ser mi hija? ¿Cómo es que ella tiene una marca de nacimiento idéntica a la mía? Podría ser realmente mi madre, que fue separada hace 20 años. De ninguna manera. Mi madre no puede en absoluto ser una recolectora de basura. Delirante. Esto no es una marca de nacimiento. Esto es una cicatriz que quedó cuando me caí. No es algún tipo de marca de nacimiento congénita. Las marcas de nacimiento en tus muñecas son idénticas. ¿Cómo podría ser adquirido después? Esto no es más que una coincidencia. Estás usando esto para armar un escándalo. Es completamente ridículo. Nuestra joven Seosen. Gerente Fang. ¿Qué pasa? Nuestra joven Seosen. Esto es una cicatriz. ¿Cómo podría ser una marca de nacimiento congénita? Pero esto es de hecho una marca de nacimiento congénita. Una cicatriz dejada por una caída posterior en la vida. No sería tan suave, ni habría ninguna proliferación o cicatrización. Señorita Shen, aquí tiene un documento para usted. Por favor, fírmelo. El informe de identificación ha salido. Informe de prueba de ADN. Deja de fingir ser la joven CEO Shen. Eres la hija de mi madrina biológica. No eres fundamentalmente la joven CEO Shen en absoluto. ¿Sabes cuánto daño has causado a nuestra empresa? Cállate, mi madre es la Seosen del grupo, Sen. ¿Cómo podría ser esta inmunda recolectora de basura? En aquel entonces, madrina, fue solo para encontrarte. Que me quedé en el este de la ciudad, recogiendo chatarra para ganarme la vida. Porque en aquel entonces, cuando tú desapareciste, fue en el este de la ciudad. ¿Qué clase de broma estás haciendo? Mi madre es una recolectora de basura. Esto es simplemente un disparate. Hija. Tú eres mi hija. Cállate ahora mismo. Ponerle las manos encima a tu propia madre. Mereces que te caiga un rayo. Desvergonzada. Burlarte de otros en público. Eres desconsiderada. Reclamar falsamente la identidad de otra persona. Humillar a otros. Eres injusta. Negarte a reconocer a tu propia madre que te llevó 10 meses. Eres una hija desnaturalizada. Alguien como tú, que es desconsiderada, injusta y desnaturalizada. ¿Cómo te atreves a seguir fingiendo ser la joven CEO Shen? Simplemente estás manchando la reputación de mi madre. Tomé tu cabello. Hice una prueba de ADN con mi madrina. Deja de engañarte a ti misma. Abre bien los ojos y mira bien. Ella es tu madre. Hija. Qué pena los corazones de los padres en todas partes. Mi madre ha esperado este día. Esperó 20 años. Nunca esperé que esto fuera lo que recibiría a cambio. Hija que no está dispuesta a reconocerla. Al hacer esto, está siendo justa con ella. Este es un informe de prueba real. Tiene un sello oficial. Podría ser que nosotros estábamos realmente equivocados. Ella no es la joven Seosen. La verdadera joven Seosen. ¿Es ella? Joven Seosen. Antes de esto, todos confundimos a la persona equivocada. Estábamos ciegos. Todo es culpa suya. Exactamente, joven Seosen. Todo es culpa suya. Todo es culpa de esta impostora. Ella cegó nuestros ojos. Por eso, no pudimos ver con claridad. Todo es culpa de esta impostora. Joven Seosen, por favor no se enoje. Ahora voy a tomar a esta impostora y echarla de la sala de baile. Déjame hacerlo a mí. Yo lo haré. Zorra, ¿qué estás haciendo? Suéltame. Fuera. Yo soy la que es la joven Seosen del grupo, Sen. Sujiñan, CEO del grupo Su.
Ella no es la joven C. Ocean. ¿Quién más puede ostentar la identidad de joven C. Ocean? El que lleva puesto en el pecho. ¿No es eso un broche de plumas? Ese es el escudo familiar del hombre más rico, la familia Su. Él es el heredero del grupo Su. ¿Su Jinyan? Que yo sepa, la familia Su solo ha tenido heredero varón por generaciones. Actualmente solo hay un único heredero, que es el hijo legítimo mayor de la familia Su. ¿Su Jinyan? Ahora, todo el poder real de la familia Su está en sus manos. Dios mío. ¿Qué suerte tan increíble es esta? En realidad es Su Jinyan. Poder ver realmente a Su Jinyan en la vida real. Su Jinyan, ¿cómo es posible que él se digne a The venir film aquí? was Podría ser que translated and fue la joven narrated Theosen by M. quien lo Mia. invitó. Fue él. Maldita sea. Realmente me pilló desprevenida. De hecho, me drogaron con ese tipo de medicamento. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Lo siento. Fui drogada. Realmente no pude soportarlo, pero no te preocupes. Asumiré la responsabilidad por ti. Soy el heredero del grupo Shen. Aléjate de mí. Te lo ruego. Sálvame. Es tan guapo. Salvarlo. No estaría perdiendo. Ella es la verdadera joven CEO Shan. Tengan la seguridad. Conmigo, Su Jinyan, respaldándote. Nadie debería siquiera pensar en tocar un solo cabello de tu cabeza. Esto es... ¿Qué está pasando? Ella es, de hecho, la heredera del grupo Shan. La única joven CEO Shan. Y también la esposa de este Su Jinyan. ¿Acaso todos ustedes tienen alguna objeción? Tenga la seguridad, lo que es tuyo. Incluso si otros albergan malas intenciones e intentan arrebatártelo, no lo permitiré en absoluto. Ese día, en la desesperación, yo realmente me disculpo. Pero te recuerdo. Recuerdo este pendiente en tu oreja. No te abandonaré. Asumiré la responsabilidad por ti hasta el final. Este es el pendiente de esa mujer. Cometió un error. Esta es mi única oportunidad. Qué giro repentino de los acontecimientos. Esta joven Theosen del grupo, Sen, debe pertenecerme. Wang Mengjie es una apuesta segura. Joven Theosen. Ella es realmente la joven Theosen. Todos fuimos engañados por Shen Xiaoxi. Esa mujer, solo, la joven Theosen con tanta gracia, es digna de la consideración especial del Theosu. Ahora, el Theosu ha venido a respaldar a nuestra joven Theosen. Me gustaría ver qué clase de problemas va a causar ahora esta Shen Xiaoxi. Ella no tiene el destino de una dama, pero insiste en soñar con The serlo. film was translated Ahora que la joven and Theosen ha ganado narrated by el favor M. del Media. Theosu, ahora puede actuar sin restricciones en todo Wago. Creo que esta mujer que siembra discordia no tiene nada más que decir. ¿Qué más pueden decir? Aplastar a una persona que recoge basura es más fácil que aplastar una hormiga. Tú, una recolectora de basura, quieres reemplazar mi identidad y convertirte en la joven Theosen del grupo, Sen. Ni siquiera te miras. ¿Cómo te ves? Claramente fue su plan deliberado, para hacerte daño. Theosu, debes hacer justicia por mí. Por una mujer que recoge basura, pisoteando nuestras cabezas, yo, de verdad que ya no quiero vivir. La digna hija mayor del grupo Shan. ¿Cómo te atreves a humillarla abierta y descaradamente? De verdad, te comiste el corazón de un oso. ¿Sabes? Que ella no solo es la hija mayor del grupo Shan, sino que también me salvó a mí, Su Jinyan. Ella es la esposa de este Su Jinyan. Y también la futura señora de la familia Su. Se usan tus ojos para desahogar la ira. Ella es solo una impostora. Yo soy la verdadera joven CEO Shen. ¿Dónde hay siquiera un rastro en su cuerpo que se parezca a nuestra heredera del grupo Shen? Y todavía te atreves a decir tonterías aquí. Este pendiente es la prueba. Este pendiente suyo fue dado a ella por mí. ¿Quién iba a saber que sería usado por ella para confundir el bien y el mal? Cállate. ¿Quién te crees para decir tonterías aquí? Este pendiente es mío. ¿Qué tiene que ver contigo? Deberías echar un vistazo. ¿Qué parte de todo tu cuerpo es digna de este estatus? Exactamente.
Claramente solo estás celosa de nuestra joven Zeosen, queriendo reemplazarla. Incluso si nuestra joven Zeosen está de acuerdo, nosotros no lo aprobaremos en absoluto. Hija, soy tu madre biológica. Eres mi hija. La prueba de ADN. ¿Cómo podría estar equivocada? ¿Ven aquí con mami? ¿Qué gatos y perros al azar también quieren afirmar tener conexión conmigo? Eres digna. Hija, de verdad no te mentí. No te mentí. No dejes que esas riquezas te cieguen los ojos. Hija. Vieja bruja. ¿Qué clase de cosa eres? Si te atreves a reclamar parientes al azar de nuevo, ¿lo crees o no? Haré que en todo capital no tengas dónde quedarte. Quien comete muchas injusticias perecerá por ellas. Te queda algo de conciencia. Hacia tu propia madre biológica. Incluso puedes ponerle una mano encima. ¿Qué más hay que tú no puedas hacer? ¿Crees que ahora alguien todavía te creerá? Ya estoy. El confirmado joven Zeosen. ¿Y tú? Solo eres un mentiroso. Ambos son unos farsantes. Ustedes dos farsantes, conspirando juntos para engañar a la gente. Solo quieren echar agua sucia sobre mi vida perfecta. Ahora todo ha salido a la luz. Estos dos fraudes. ¿Por qué siguen en el salón de banquetes? Exacto. Molestando como dos moscas. Deberían darse prisa y salir de nuestro salón de banquetes, para evitar arruinar el estado de ánimo de nuestra joven Zeosen. Simplemente tan casualmente, echarlos. ¿No sería eso dejarlos ir demasiado fácilmente? A los dos, ¿cómo se atreven a arruinar nuestra ceremonia de sucesión de la joven Zeosen? Deberíamos darles una probada de su propia medicina. ¿Por qué no? Los desnudamos a ambos. ¿Y los paseamos en público? Comandante Gu. Yo soy el joven CEO del grupo, Sen. Usted debe obedecer mis órdenes. Sí. Joven Zeosen. Así es. Deberíamos desnudarlas. Y pasearlas públicamente. Y pasearlas públicamente. Y exhibirlos públicamente. Y exhibirlos públicamente. Déjenme ver quién se atreve a tocar a mi hija. Xiaoxi es la hija de Sen Yue. Desafío a cualquiera a hacerla sufrir humillación pública. ¿Qué acaba de decir el CEO? Esta recolectora de basura es su hija biológica. No escuché mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ella? Esta recolectora de chatarra es realmente la joven Zeosen. ¿Qué es exactamente todo esto? Si ese es el caso, ella es la impostora. Atreverse a reemplazar a la joven Zeosen. ¿Tiene demasiado descaro? Seng Xiaoxi es la verdadera joven Zeosen. ¿Qué está pasando exactamente? Zeosu, yo. Agotaste todos tus planes, pero aún así fracasaron, ¿verdad? Si hubieras sabido que este día llegaría, ¿por qué lo hiciste en primer lugar? Todo es por tu culpa. Si no fuera por ti, no me habrían descubierto. Cuando haces algo mal, debes asumir las consecuencias. Y te atreviste a suplantar a la hija de mi hija, Sen Yue. Simplemente estás buscando la muerte. Exacto. Tus mentiras ya han herido a demasiadas personas. Hacer esto por vanidad y lucro, cometer tal acto, es simplemente indignante. Si ella es la joven CEO Shan, entonces la persona que me salvó fue ella. No me importa si eres la joven CEO Shan. Solo te preguntaré una última vez. La persona que me salvó esa noche. ¿Fuiste realmente tú? El estatus de señora, esposa del CEO del grupo Su. Debo mantenerlo. Aunque no soy el joven Zeosen. Yo soy quien te salvó. Efectivamente fui yo. Este pendiente es mío. Tonterías. Yo te di este pendiente. El lugar donde te salvé en aquel entonces se llamaba Hotel Bayao. Así es, fue el Hotel Bayao. Yo te salvé, en el Hotel Bayao. Entonces, ¿cuál era el número de habitación? Fue... No puedo recordarlo bien. Era el 2046. Entonces, tú fuiste quien me salvó ese día. Este pendiente, no mereces llevarlo en absoluto. Mi oreja está sangrando. Que es un poco de sangre. Este es el precio que mereces pagar. Lo siento, me equivoqué al reconocerte, mi salvadora. Ahora, el artículo es devuelto a su legítimo dueño. Sin embargo, este pendiente ya está sucio. Te compraré uno nuevo. Además, ahora necesito una prometida. Señorita Shan, puedo preguntar si está dispuesta a casarse conmigo de forma relámpago. Cuando te salvé en aquel entonces, fue hecho voluntariamente por mi parte. No necesitas asumir la responsabilidad por ello. Entiendo.
Es el anillo demasiado pequeño. Inmediatamente haré los arreglos para que alguien prepare un anillo de diamantes de 20 quilates. Así que, señorita Shen, no le gustan los anillos de diamantes. Transfiera inmediatamente la mansión de lujo en Yunding Villa en Capital, a nombre de la señorita Shen. Además, incluya 10 coches de lujo. Ahora transfiera inmediatamente los activos completos del Grupo Su, a nombre de la señorita Shen. Guapo y rico. Dispuesto a asumir la responsabilidad. Y altamente responsable. No hay nada de malo en intentarlo. De acuerdo, muy bien, entonces esta señorita contraerá un matrimonio relámpago contigo. Señorita Shen, sigue siendo tan decisiva como siempre. El Grupo Su es una de las familias prominentes más importantes de Hingru. Entregarte a Xiaoxi. Estoy muy aliviada. Tía Shen, por favor, quédese tranquila. Le garantizo que no permitiré que la señorita Shen se arrepienta de la decisión que tome esta noche. Shen Xiaoxi, ¿por qué te casas con él? La joven Zeosen es naturalmente hermosa y de buen corazón. Ella y el Zeosu son una pareja hecha en el cielo. Esto no se parece en nada a cierta gente, que solo se dedica a pequeños robos y engaños, haciendo pasar falsificaciones por auténticas. Exacto, la joven Zeosen es la verdadera diosa, la hija de un recolector de basura. ¿Qué es ella siquiera? ¿Cómo se atreve todavía a intentar usar trucos delante de la joven Zeosen? Deberías mirar a la señorita Sen y luego mirarte a ti misma. Una está simplemente en el cielo, la otra está bajo tierra. ¿Cómo tienes la audacia de quedarte aquí? ¿Crees que solo porque llevaste un pendiente que no te pertenece, puedes subirte a una rama alta y convertirte en un fénix? Eso es simplemente una quimera. Todos ustedes, ¿qué derecho tienen a hablar de mí? Estamos equivocados en lo que decimos. Gente como tú merece ser despreciada. La joven Zeosen es generosa. No se molesta en discutir contigo. Sin embargo, te quedas ahí, desagradecida, pensando que confiar en el engaño puede darte todo. Eso es totalmente ridículo. Incluso si es falso. No tienes derecho a llevarlo. Anteriormente incluso esperaste ilusamente llevar esos zapatos de cristal. Deberías echarte un vistazo y ver si estás cualificada. La tarjeta con la que compraste los zapatos también era falsa, ¿verdad? Fundamentalmente no tienes dinero, mendiga, y esa ropa que nos diste. Esta ropa son completamente productos falsificados. No los necesito en absoluto. Cállate. Cállense todos. No digan ni una palabra más. Yo soy el joven Zeo Sen. Todos ustedes fueron engañados. Todavía estás tratando de discutir. La señorita Sen ya lo explicó todo. Y todavía no lo admites. Mentirosa desvergonzada. Y todavía deseas ilusamente ser comparada con la joven Zeosen. Tú queriendo convertirte en la joven Zeosen. ¿Por qué no te orinas y te miras en el espejo? Te lo mereces siquiera. Hija, ¿estás bien? Mami está aquí. Mami te protegerá. Aléjense de mí. Mengjie. Cálmate. Soy tu madre. La actuación de ustedes tres payasos termina aquí. A partir de hoy. Están despedidos por el Grupo Shen. Despedidos. Guardias. Tomen a esos tres y arrastrenlos fuera. El joven Zeo Sen, el joven Zeo Sen. Shen Xiaoxi. Originalmente quería pasar mi vida protegiéndote. Pero nunca esperé que tú inesperadamente te convertirías en mi enemiga. The film was Te usaré como un cuchillo translated and narrated by para vengarme de la Media. familia Su. Chao Chunju de la casa. Sen Xiaoxi, ¿por qué no simplemente te mueres? Si estuvieras muerta, ¿no habría tanto problema? Si te atreves a tocar a Yaoxi de nuevo, no te perdonaré. Ambos tendrán un final terrible. Definitivamente no te perdonaré. Xiaoxi Zeosu. Lo siento. Por favor, no le guarden rencor a mi hija. Todo esto es culpa mía. Échenme la culpa a mí por completo. ¿Cómo puedes culparte a ti misma, mami? Todo esto es obra suya. No tiene nada que ver contigo. Ella eligió el camino equivocado por sí misma. En aquel entonces, para recoger basura y ganar un poco más de dinero. Como resultado, cuando me di la vuelta, ella ya no estaba. La forma en que ha resultado ahora. Suplantando a otra persona. Siendo vanidosa y materialista. Debe ser porque, durante su crecimiento, no estuve a su lado. Sufrió mucho. Soy yo, su madre, quien no pudo cuidarla bien. Por lo que se descarrió. Esto. Xiaoxi, lo sé. Ha hecho muchas cosas malas. No me atrevo a esperar que puedas perdonarla. Solo espero que no persigas su responsabilidad. Le enseñaré apropiadamente. Y haré que cambie. Mami, por favor, quédate tranquila. No buscaré ninguna responsabilidad de su parte. Gracias, Xiaoxi. Si tan solo ella tuviera la mitad de tu bondad y sensatez. ¿Por qué le estás rogando? No necesito su perdón. Deja que ella muera. ¿Cómo es que todavía no sabes cómo arrepentirte? Xiaoxi ya no está persiguiendo tu responsabilidad.
¿Vas a seguir cometiendo errores? Solo quiero vivir una buena vida. Te hice mal. ¿Qué puedes ofrecerme? ¿No eres más que un recolector de basura? ¿Por qué intentas controlarme? Yo soy el verdadero joven CEO Sen. Yo soy el verdadero heredero del grupo Sen. Mírate. ¿En lo que se ha convertido? ¿Tu propia vida? Anhelas la vanidad y suplantas a otros. Sí. No hay nada de malo en querer una buena vida. Pero no puedes usar esto. Método equivocado. Al hacer esto, no solo lastimas a otros, sino que también te arruinas a ti misma. No escucharé, no escucharé. Piérdete. Es culpa de mamá. Mamá fue incapaz. Incapaz de darte la buena vida que querías. Aún no sabes arrepentirte. Codiciosa de vanidad, ignorante del mundo, suplantando la identidad de mi hija. ¿Crees que hacer esto te permitirá vivir la vida que deseas? Esto es totalmente insensato. Vete, vete. Necesito que me sermonees. ¿Qué derecho tienes a sermonearme? Señor CEO Sen, me disculpo. Lo siento. Ella no tiene mejor juicio. Por favor, no se ofenda por su comportamiento. Esto no tiene nada que ver contigo. Eres una buena madre. Ella es la que tomó el camino equivocado. Mami. Este dinero. Por favor, tómalo. No puedo aceptar una suma de dinero tan grande. Esta es la tarifa médica que prometí darle a Wen Mengjie. Por favor, tómalo. ¿Está bien? Siendo ese el caso, entonces lo aceptaré. Gracias, Xiaoxi. ¿Por qué eres tan educada conmigo? Claro. Me caso la próxima semana. Esta es la invitación. Espero que puedas venir y asistir a mi boda. Maravilloso, maravilloso. Tú también has alcanzado la edad para casarte. Definitivamente. Asistir a la boda de mi ahijada. Claro. Xiaoxi. No tienes prisa por irte, ¿verdad? No tienes prisa ¿por qué? Si no tienes prisa, quédate y tengamos una cena de reunión, ¿de acuerdo? Eso suena bien. Entonces nos quedaremos y comer jiñán. De acuerdo. Entonces nos quedaremos a comer. Entonces, iré a preparar la cena de inmediato. Vamos. Vamos. Xiaoxi, una vez que te cases, serás una adulta, aunque esta ceremonia de herencia estuvo llena de turbulencias. Finalmente se hizo pública. Tu estatus como heredera, mamá cree que el grupo Sen en tus manos definitivamente mejorará cada vez más. Mami, por favor, quédate tranquila. Definitivamente te ayudaré a administrar bien el grupo Shen, para que el trabajo de tu vida no se vaya por el desagüe. Tía Shen, por favor, tenga la seguridad. Ciertamente estaré al lado de Xiaoxi y la asistiré adecuadamente. Para ser honesto, de hecho, estoy bastante inseguro sobre esto. No te preocupes, tal como dijo Jin Yan, todos somos tu respaldo. Además, en aquel entonces, mamá también fue forzada a la posición. Así fue como me convertí en CEO. No está funcionando bien ahora. Forzado a la posición. ¿Qué significa eso? En aquel entonces, mamá, en realidad fue forzada paso a paso por tu abuelo para convertirme en la mujer fuerte que soy hoy. Abuelo, ¿cómo es que nunca he oído que tengo un abuelo? Cuando tu abuelo era joven, era una figura prominente en el mundo de los negocios. Hablando de él, se puede decir que todo el mundo sabe quién es. De todos modos, con el grupo Sen entregado a ti, creo que tu abuelo también estaría feliz. Gracias, mami. Heredar el grupo Sen. No estoy de acuerdo. Papá. Más de 20 años, finalmente aceptaste verme. No necesitas intentar acercarte a mí. Shen Hao, padre de Shen Yu. Dije, no estoy de acuerdo con entregarle el grupo Sen a ella, porque ella simplemente no es mi nieta. Papá, ¿de qué tonterías estás hablando? Xiaoxi es tu nieta biológica. No tengo una hija como tú. Ni tengo a esta nieta. Abuelo, No me llames abuelo. Tu madre y yo hace 20 años rompimos nuestra relación padre-hija. Ella no es mi hija. Rompiste la relación padre-hija. Este asunto, nunca estuve de acuerdo. En aquel entonces, fui hospitalizado debido a una enfermedad pendiendo de un hilo. En ese momento, necesitaba un trasplante de médula ósea. Pero Shen Yu, ¿dónde estabas? Yo, Mi propia hija no estaba allí, sino que un extraño salvó mi vida. No es eso irónico. Si no fuera por este salvador, yo no estaría vivo hoy, tumbado en esa cama de hospital. Fure, ¿qué debo entregar el grupo Shen a este salvador mío? A lo largo de los años, he estado buscando a esta persona, por lo tanto, no entregaré el grupo Shen a ustedes, madre e hija. papá, ¿cuándo contrajiste una enfermedad tan grave? ¿Cuándo me enfermé? ¿Tiene esto algo que ver contigo? Realmente no lo sé. ¿Cuándo te enfermaste? Esto es culpa mía. Fue poco filial de mi parte, pero esto no tiene nada que ver con Xiaoxi. No importa. Te lo digo, Shen Yu, no entregaré el grupo Shen a ti, esta hija recién encontrada. Estoy absolutamente en desacuerdo. Papá, siempre has estado ocupado con el trabajo. Y mamá falleció pronto. Después de crecer, siempre sentí que
mientras yo gestionara bien los asuntos de la corporación. Esa sería la mejor manera de pagarte. Si dices que esta es la razón por la que necesitas romper lazos conmigo, entonces, como tu hija, solo puedo disculparme contigo. Me equivoqué. Pero esto no concierne el asunto de Xiaoxi. Xiaoxi ha pasado por tanto. Creo que ella puede manejar las cosas muy bien. Papá, he dedicado la mitad de mi vida a la corporación. También espero que mi hija herede la corporación. Espero que no culpes a Xiaoxi. Deja de ser tan santurrón aquí. Mami, A lo largo de estos años, he sido diligente y concienzuda con la corporación, sin quejas. Todo fue para que yo pudiera dejar la corporación a mi hija biológica. Pero a lo largo de estos años, has sido completamente indiferente a la corporación y te negaste a verme. Hoy te has apresurado específicamente a venir a verme. Es para evitar que entregue la corporación a mi hija. abuelo. Por favor, quédese tranquilo. Puedo cuidarte bien. Para empezar, somos familia. Conectados por la sangre. Espero que puedas reconocerme. Mientras nuestra familia esté bien, puedo renunciar a la Grupo Shen. De verdad puedes renunciar a la Grupo Shen. Una tentación tan grande, unos beneficios tan grandes, ¿puedes simplemente abandonarlos así? Puedo. Mi madre adoptiva me enseñó desde joven a ser frugal y a no ser tentado fácilmente. Aunque ella era solo una recolectora de chatarra, en mi corazón, ella es la madre más grandiosa. Abuelo Shen. Tengo claro el carácter de Xiaoxi. Ella no será tentada por el poder de la Grupo Shen. ¿De qué familia eres el joven maestro? Abuelo Shen. Mi padre es Su Qian. Soy de la corporación Su Jian. Así que eres el hijo de Su Qian. Ya tan crecido. Sí, abuelo Shen. La razón por la que la Grupo Shen pudo crecer tanto, la tía Shen Yu merece un inmenso crédito. Esto es innegable. Hecho. Joven de la familia Su, me estás culpando. Criticándome por ser demasiado despiadado. Abuelo Shen. La corporación Su y la Grupo Shen siempre hemos cooperado. A lo largo de los años, sus contribuciones y logros, también lo he visto con mis propios ojos. Sin la tía Shen Yu, no existiría el actual Grupo Shen. Sí, abuelo. La contribución de mami no puede ser tan fácilmente desestimada y borrada. Qingyan. Lo que dijiste. No lo puedo negar. Shen Yu, las contribuciones hechas al grupo, también las reconozco. Tú. Si tienes tiempo, puedes venir a mi casa a visitarme y hacerme compañía a este anciano. Tomarte y charlar está bien. Sin embargo, solo este asunto es absolutamente imposible. ¿Por qué, abuelo Shen? Un hombre de negocios valora la integridad por encima de todo. Ya le he prometido, mi benefactor de vida, que le entregaría al Grupo Shen. No puedo faltar a mi palabra, ni ser un desagradecido. En mi vida, el mayor deseo es recompensar la bondad. De acuerdo, papá. Puedo renunciar al Grupo Shen. También puedes desheredarme. Pero Xiaoxi, ella estuvo afuera, sufriendo durante 20 años. Espero que puedas reconocerla. Abuelo. Nunca fue por el bien de el Grupo Shen que reconocí mi linaje. Estoy aquí por ti. Por mami, para poder cumplir con mi deber filial a tu lado. Abuelo. Puedes dejarme reemplazar a mami para cumplir la piedad filial por ti y compensar los errores de mami. Señor, escuche lo que tengo que decir. Vi crecer a Xiaoxi. Su regreso para que la reconozcan en la familia. No es por la compañía. Papá. Viejo maestro. En aquel entonces, recibió tratamiento de trasplante de médula ósea. Esta persona se parece a esa mujer que firmó el acuerdo de donación de médula ósea, esa mujer, pero el tiempo ha pasado. Durante tantos años, la gente hoy en día, hay muchos que se hacen pasar por otros. Hace 20 años, de hecho, recibí una cirugía médica de médula ósea. En ese momento, ya había llegado a el límite final. Pensé que mi vida había llegado a su fin. Pero el cielo siempre deja un camino para la supervivencia. Casualmente, conocí a una mujer cuyo tipo coincidía con el mío. Ella estuvo dispuesta a donarme médula ósea. Aún lo recuerda. ¿Eso es realmente maravilloso? Esa persona fui yo. Eres tú. Realmente eres tú. Benefactora, finalmente te encontré. Gracias por salvarme la vida. No. Cúlpeme por no explicarme claramente. Yo fui quien firmó el acuerdo de donación. En realidad, el donante no fui yo. Entonces, ¿quién exactamente me salvó la vida? En aquel entonces, lo vi solo en el hospital. Así que fui a hacerme la prueba de compatibilidad. Desafortunadamente, mi médula ósea no era compatible con la suya. Debe ser el destino jugando malas pasadas. Pero la médula ósea de mi hija era compatible con usted. Yo soy su hija. Si el salvador del viejo maestro, Shen soy yo. Entonces el Grupo Shen finalmente caerá en mis manos.
Entonces, ¿tienes alguna prueba que quede de aquel entonces? No me malinterpretes. Solo quiero confirmarlo. ¿Está bien? Puedo entenderlo. Después de todo, este es un asunto importante. Todavía guardo el acuerdo de donación. De aquel entonces. Iré a buscarlo para usted ahora mismo. Deja de perseguirme. No me persigas, más. No me atreveré a hacerlo de nuevo. Me equivoqué, me equivoqué. Hija, ¿qué pasa? Levántate rápido. Mami, has pasado todos estos años al lado de Seng Xiaoxi. Pero yo también soy tu hija. He sufrido tanto. Y ahora que finalmente tengo esta oportunidad de mejorar mi vida, por favor, concédeme este favor. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres que haga? Mami, acabas de decirle al viejo maestro, Sen, que tu hija lo salvó. Pero no dijiste, ¿te hija fue, verdad? Pero Xiaoxi lo salvó. Mami, ¿acaso Yu es tu hija biológica? Valgo menos que la adoptada. Es más, ella ya tiene una madre ahora, y es incierto si siquiera te reconocerá. Así que, ¿por qué no podemos decir que yo salvó al viejo maestro, Sen, hija, en aquel entonces? El trasplante de médula ósea tuvo lugar un mes después de que desaparecieras. Fue la médula ósea de Xiaoxi la que lo salvó. No podemos hacer algo como esto, suplantando a otra persona. Mami, no sabes cuánto sufrimiento he soportado todos estos años. Por favor, solo considerando que tú no has estado a mi lado todos estos años, solo di que fui yo, ¿de acuerdo? Mami, levántate primero. Lo tomaré como un sí. Gracias, mami, gracias. Viejo maestro. Por favor, eche un vistazo. Es el beneficiario que figura aquí. ¿Es usted, señor? Sí, lo es. De hecho, ¿realmente fue tu hija quien me salvó? Escuché que tienes 2 hijas. ¿Cuál de ellas exactamente me salvó? Yo. De verdad salvé al abuelo. Hasta donde yo sé, ella es tu hija adoptiva. ¿Confirmas que ella es tu ahijada quien me salvó? Esta es mi última oportunidad. No puedo perdérmela por nada del mundo. Mami, soy tu hija biológica. La persona que salvó al abuelo Sen fui yo, ¿verdad? Gracias, niña. La promesa hecha en aquel entonces sigue siendo válida. De ahora en adelante, tú eres mi nieta. El grupo Sen será, después de mi muerte, entregado a ti para que lo heredes. Gracias, abuelo. El cielo tiene ojos. Todavía me permitió obtener el grupo Sen. En realidad, ¿quién lo salvó? Fui yo. Fue mi médula ósea la que te salvó. El grupo Sen debería ser heredado legítimamente por mí. No. ¿Quién lo salvó fue Xiaoxi. En aquel entonces, cuando la recogí, no sabía que su médula ósea podría ser compatible. Realmente es que mi nieta biológica me salvó. Realmente no esperaba esto. Niña. Esto es el destino. El grupo Shan es tuyo. Abuelo. Soy muy afortunado de haberte salvado. Pero, ¿podrías, por favor, no culpar a mami? En el futuro, yo debidamente te mostraré respeto filial. Buena niña. Nuestra familia finalmente está reunida. Esta maldita cosa vieja, obligándome a fingir estar loca de nuevo. En ese caso, parece que no soy la hija de mami. No tengo madre otra vez. The film was translated and Ya no tengo madre. narrated by M Media. Lo siento. Actualmente, el estado mental de mi hija está un poco inestable. Parece que hoy no tengo manera de atender a todos adecuadamente. ¿Está bien? Debe estar muy cansado cuidándola. Descanse pronto. De acuerdo. Celebraremos otro día. Ustedes 2 también trabajaron duro hoy. Vuelvan y descansen temprano. Entonces nos iremos primero, mami. Descansa temprano. No te esfuerces demasiado. ¿Por qué no me ayudaste justo ahora? Deliberadamente no quieres que tenga éxito. Si solo tienes a Seng Xiaoxi como tu hija en tu corazón, no deberías haber vuelto para reconocerme, hija. Cuando vivimos nuestras vidas, no podemos carecer de conciencia. Hemos sido personas honestas toda nuestra vida. No podemos mentir para engañar a la gente con este asunto. Deja de actuar. Sé que estás fingiendo. O tu actuación es demasiado buena. O SNO, tu madre está ciega. Comandante de la Guardia Secreta de Sen. ¿Por qué estás aquí conmigo? Vine a buscarte. Naturalmente quiero cooperar contigo. ¿En qué podemos cooperar tú y yo?
No eres responsable de proteger al heredero del grupo Shen. Shen Xiaoxi y yo estamos ahora enemigas juradas. ¿Qué pasaría si te dijera que entre Su Jinyan y yo también hay una enemistad irreconciliable? Sí, Su. Realmente ha pasado mucho tiempo. Este es verdaderamente un caso de buenas noticias que levantan el ánimo. Felicidades. Feliz boda. Eres demasiado amable. Hoy es el gran día. Para mi esposa y para mí. Por favor, siéntanse como en casa. Su. Represento a la grupo Jiang para presentarte un regalo de bodas. Esta grupo Jin es verdaderamente generosa. Lo que enviaron vale un ginseng silvestre de 500 años. El CEO Su ciertamente tiene una gran influencia. Quien dice lo contrario. Eso es realmente un gran gesto. Represento a la grupo E para celebrar su boda. CEO Su, nuestro CEO ha sido ocupado con negocios en el extranjero, así que me envió a mí. Dijo que cuando regrese, definitivamente vendrá en persona a ofrecer sus felicitaciones. Si viniste, ¿cómo podría ser posible que no hubiera un buen regalo? Eres el representante de la familia Fu. Ya que sacaste esto a colación, se menciona. Entonces dejemos que todos se deleiten la vista. Este es el corazón del océano, de la subasta del año pasado. CEO Su. Gracias a todos por los regalos. Por favor, disfruten a fondo. Por favor, tomen asiento. Wen Menghie. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no puede estar ella aquí? No es solo ella. Yo también estoy aquí. Incluso si viniste. Deberías estar en el salón de banquetes. Porque vienes al vestidor a buscarme. Por supuesto que vinimos a secuestrarte. Si no te importa, esa madre Chao Chunju. Entonces siéntete libre de llamar a gente. ¿Qué le hiciste a mi madre? Wen Menghie, te queda algo de conciencia. Ella es tu madre biológica. ¿Qué le hiciste? Cállate. ¿Quién quiere reconocer a esa sucia y maloliente vieja bruja como madre? Este tipo de persona pobre. Es justo para ti. Xiaoxi, la boda está a punto de comenzar. ¿Estás lista? ¿Qué debemos hacer ahora? Si nos descubren, todos nuestros esfuerzos se desperdiciarán. ¿De qué tienes miedo? Shen Xiaoxi. Si quieres que tu madrina esté a salvo, entonces coopera con nosotros obedientemente. Deja de hacer trucos. ¿Sabes lo que tienes que decir? Jinyan, no te preocupes. Estaré lista pronto. Puedo pasar. Escuché que el novio y la novia no deberían verse antes de la boda. Será mejor que no entres aquí. Nos veremos en la boda. De acuerdo. Entonces nos veremos más tarde. A esta boda. Definitivamente no podrás asistir. Cámbiate de ropa ahora. Y ven con nosotros. De lo contrario, ni se te ocurra volver a ver a Chao Chunju. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No es asunto tuyo. Hoy es un día hermoso. Entonces preguntemos al apuesto novio. CEO Su. ¿Estás nervioso? Yo estoy un poco nerviosa. Todos escucharon eso. El CEO Su, que vale miles de millones, se está casando, y en realidad está nervioso. ¿Qué tal un aplauso para animarlo? Su, no muestres debilidad. Muestra audazmente tu galanura. A la novia. Ahora, antes de que salga la novia. CEO Su, ¿tienes algo más que quieras decirle a la novia? Xiaoxi, te amo. Muy bien. Entonces, permítanos presentar a la protagonista de hoy. Esto es malo. Esto es malo. Xiaoxi ha desaparecido. Mamá, ¿qué dijiste? Xiaoxi ha desaparecido. Acabo de ir al baño. Cuando regresé al vestidor, no la vi. Pregunté a todos alrededor, y nadie vio a Xiaoxi. ¿Podría la novia haberse escapado de la boda? ¿Cómo es eso posible? Jinyan, Xiaoxi ha estado contigo, apoyándote en todo momento. Sabes cuánto te ama, lo sabes. Ella absolutamente no pudo haber roto el compromiso y huido. Mamá, ¿qué tipo de persona es Xiaoxi? Por supuesto que yo lo sé mejor. Por favor, quédese tranquilo. Ella estará bien. Haré que la gente investigue de inmediato. ¿Quién se llevó exactamente a Xiaoxi? ¿Dónde está Chao Chunju? La boda de Xiaoxi. Chao Chunju absolutamente. No podría faltar. ¿Le pasó algo a ella también? Disculpen a todos. Mi esposa podría haber sufrido un accidente. La boda se suspende. Una vez que este asunto se resuelva, invitaré a todos de vuelta para asistir a la boda. Bien, entendemos. CEO Su, por favor, ve a buscar a tu esposa primero. Date prisa y vete. ¿Dónde es este lugar? ¿Por qué me trajiste aquí? Acabas de decir que, si te seguía, me llevarías a ver a mami. ¿Dónde está mami?
Tu madre, por supuesto. Solo tú lo sabrías. ¿Cómo iba yo a saberlo? ¿Dónde está tu madre? Wen Menjie, rompiste tu promesa. ¿Qué le hiciste? Deja de gritar. ¡Qué mala suerte! Todo lo que hice fue darle de comer, un poco de gachas. Ya que estás tan preocupada por ella, deberías haberte quedado con ella para siempre, viviendo como una carroñera. The Pero film no la was dejaste solo translated para aferrarte a and narrated Sujinyan. by M Ahora, Media. parada aquí. ¿Por qué finges ser tan devota? Gachas. De verdad cocinaste para mami. No dijiste que yo también soy la hija de mami. Ya que ella quiere tanto representar una profunda relación madre-hija conmigo, entonces, a regañadientes, tengo que cumplir su deseo. Ese tazón de gachas. Mami se lo comió bastante feliz. Espera. Debe haber algo malo con esas gachas. ¿Qué pusiste en las gachas? Puedes vivir con tu conciencia después de hacer esto. Parece que no eres completamente estúpida. Lograste adivinar esto. No te preocupes. Ese tazón de gachas solo la hizo dormir profundamente, Porque tratas así a tu madre. Ella fue tan buena contigo. pero desafortunadamente, la até. Incluso si se despierta ahora, solo puede desesperadamente yacer allí, abandonada a su suerte. ¿Y tú? En esta vida, nunca la volverás a ver. ¿No tienes miedo de que le pase algo? Deseo que esa vieja cosa muera pronto. Una carroñera. Una pobre y andrajosa anciana. ¿Por qué regresó para reconocerme? E incluso intentó golpearme. Verdaderamente increíblemente estúpida, incluso en un momento como este. Aún quieres mantener esa fuerte e inquebrantable personalidad de heroína. Basta. No te preocupes por esa anciana. ¿No has encontrado ya a tus padres biológicos? La hija mayor de la familia Shen. Permíteme darte un recordatorio amigable. Jugar juegos emocionales con un villano como yo no es aconsejable. Deja de malgastar palabras. Te invité aquí, pero no quería arreglar ningún tipo de drama de armonía fraternal contigo. A esto llamas invitar. Esto es claramente un secuestro. Los demandaré a todos. Wen Menjie. No solo me secuestraste, sino que también le diste gachas a mami. Definitivamente enfrentarás la retribución. Retribución. Todavía temo enfrentarme a algún tipo de retribución. Conocerte, Zheng Xiaoxi, es la mayor retribución que el cielo me ha dado. No, espera. Es injusticia. ¿Por qué el cielo te favorece tanto? Despierta. Si no hubieras hecho nada malo, te habrías convertido en lo que eres ahora. Hice algo mal. Te hice mal. ¿Por qué no me lo dices? Quise yo nacer sin madre. Desde el momento en que nací. Yo no estoy equivocada. Eres tú. Todo es culpa tuya. Me robaste todo. Simplemente confié en mis propios esfuerzos para ganarlo todo. Fundamentalmente, no te robé nada. Incluso si estuviste sin madre, desde el momento en que naciste, hasta donde yo sé. Todavía tenías un padre adoptivo. Claramente, alguien también se preocupó por ti. ¿Mujer zorra? ¿Tú, mujer zorra? ¿Qué sabes tú? No sé lo que te pasó en el pasado. Pero pase lo que pase. Deberías dejar ir el pasado y vivir una buena vida, ¿no crees? Zheng Xiaoxi. No asumas que solo porque tú vives una vida feliz, todos los demás viven en el paraíso, como tú. Mira. Alguien que creció en una guarida de mendigos puede realmente decir tales cosas. ¿Crees que la forma en que estás ahora mismo es particularmente lamentable y adorable? Padre adoptivo. ¿Qué clase de padre adoptivo era él? Todo este tiempo. ¿Qué clase de vida he vivido yo? Lo sabes. Pero todo eso está en el pasado. No es así. Ahora mami está dispuesta a cuidarte. Y yo estoy dispuesta a perdonarte. No podemos los tres simplemente vivir una buena vida juntos. No sabes nada. A ti solo te gusta pararte en la superioridad moral para criticarme, demostrando así tu asquerosa e hipócrita bondad. Aunque no lo sé. Pero sabía que cuando eras la hija de mami, yo genuinamente quería ser hermanas contigo. Después de todo, mami fue tan buena conmigo. Cállate. Ese hombre nunca me trató como... ¿Qué clase de hija ha visto esto? ¿Alguna vez has visto en este mundo qué padre constantemente le dice a su propia hija palabras como zorra, larga, inútil? En su corazón, yo no era más que una niñera gratuita que ni siquiera necesitaba comer una comida completa, sino que tenía que ser manejada por él, solo un perro.
¿Cómo pudo ser esto? Si crees que a una persona así se le puede llamar padre adoptivo, entonces, ¿por qué no? ¿Te convertiste tú en su hija? Pero aún así, más tarde te negaste a reconocer a tu madre. Claramente podrías haberlo tenido, pero tú misma no lo valoraste. Incluso hiciste lo mismo que tu padre adoptivo, maltratando a tu propia madre. Te lo dije. Él no es mi padre adoptivo, no se lo merece. Tú, mujer zorra, constantemente lo llamas padre adoptivo. Y también, te lo dije. Esa vieja cosa está agria y apestosa por todas partes. Ella no es mi madre. The film Entonces was devuélveme a mami. translated and Me la llevaré. narrated by Cuidaré de M. ella en su Lee. vejez. Deja de actuar como una santa. Ser adoptada por una persona así. Más me valdría haber muerto antes. Lo siento. No sabía que había sufrido tantas cosas malas. No fue mi intención mencionar a tu padre adoptivo. No, ese hombre. Pero aún así, él no puede convertirse en tu razón para hacer el mal. Seng Xiaoxi, no dijiste que querías ser buenas hermanas conmigo. Entonces ven y experimenta el sufrimiento que una vez soporté. Este es un palo mojado en agua salada. Desde la infancia, esta fue mi rutina diaria. Wen Menji, Deitant. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Porque sufriste. Me odias. ¿Por qué? ¿Por qué robaste a Su Jinyan? Claramente estaba a punto de creer que yo lo salvé. A solo un paso. Iba a escapar de todo esto. Y vivir una vida por encima de los demás. La persona que lo salvó fui yo originalmente. Me suplantaste. Te niegas a arrepentirte. Bien. Nada de eso importa, hoy yo te dejaré morir. Por este palo. Ya es suficiente. Ya te has desahogado suficiente. Señorita Shen. Si Su Jinyan supiera que caíste en mis manos, definitivamente estaría muy feliz. Mi querida cuñada. Cuñada. ¿Cómo puedes llamarme así? Eres tú. Sorprendida. Yo estoy más sorprendido. Mi padre biológico es de Su Jinyan. Padre biológico. Entonces, ¿por qué uniste fuerzas con Wen Menjie? ¿Por qué odio a Su Jinyan? También odio a la madre de Su Jinyan. Ese viejo bastardo Su Qian nos abandonó a mí y a mi madre. Pero con la madre de Su Jinyan, tuvo a Su Jinyan. Ese bastardo. Lo llamaré ahora mismo. Y le diré que venga. Para que sean un par de amantes desesperados contigo. Deberías morir. Junto con Su Jinyan. Me robaste todo. Y Su Jinyan, a su vez robó al padre de Wu Yicheng, causando que su familia se desmoronara. Ustedes dos son las personas más repugnantes. No. Eso no es verdad, Gu Yichen. No lastimes a Jinyan. Escúchame explicar. ¿Qué hay que explicar? Mamá, estás dentro. Abre la puerta, soy Jinyan. Parece que no hay nadie aquí. Podría ser que Chao Chunju también fue secuestrada. Eso es posible. Estoy aquí. Estoy aquí. Mamá, necesitamos encontrar a Yaoxi. Movilicen a todos. Debemos encontrar a la tía Chao y a Yaoxi. Espera un momento, mamá. Escucha, no es esa, la voz de la tía Chao dentro. Sí, lo es. Parece que alguien la encerró deliberadamente aquí. Está bien. Xiaoxi me dio la llave de este lugar antes. Entraremos de inmediato. Madrina. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estabas encerrada dentro? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Dónde está Xiaoxi? ¿Por qué Xiaoxi no está contigo? Chunju, la razón por la que vinimos aquí fue para preguntarte si Xiaoxi estaba aquí contigo. Xiaoxi, ella, ¿qué le pasó a Xiaoxi? Dime rápido. ¿Ha desaparecido?
Debe ser Mengjie. Debe ser Mengjie. Guyichen, ¿quiénes hicieron esto? Definitivamente lo hicieron. Tu mujer está actualmente en mis manos. Si quieres que esté a salvo. Dentro de media hora. Trae el acuerdo de transferencia del grupo Su aquí. Bastardo. ¿Dónde estás ahora mismo? Bueno, no puedo decirte eso. Tienes que depender de ti mismo. Hola. Estos dos. Criaturas sin corazón. ¿Cómo pudieron The hacerle film esto a was Xiaoxi? translated and narrated by M Media. Ya he enviado gente a investigar. Definitivamente llegaremos a tiempo. ¿Cierto? Me noquearon. Pero les oí decir que iban a llevar a Xiaoxi a esa casa antigua de Guyichen. La casa antigua. ¿Dónde está la casa antigua? Revisa la antigua residencia de Gu Yichen. Ve a redactar otra copia. Acuerdo de transferencia de grupo. Si Su lo encontré. Gu Yichen y su madre una vez vivieron en la aldea Wenhua. Él solo tiene una madre. También encontré algunas fotos de él. Te las enviaré. En la aldea Wenhua. Vamos. Dirígete allí inmediatamente. ¿De acuerdo? Vamos. Rápido, rápido, rápido. La mujer de esta foto. ¿Cómo puede parecerse tanto a la que papá tenía en su mano antes de morir? Podría ser él. El hermano menor del que papá habló. Dime. Mi querido hermano mayor. ¿Cuánto tardará en llegar? Cuando te vea así. Definitivamente estará muy sorprendido. ¿Qué vas a hacer? No es suficiente esto, lo que han hecho ustedes dos. ¿Por qué no me dejas ir? Bebe este vaso de agua. Y te liberaré. No lo beberé. ¿Cómo podrías ser tan amable como para ofrecerme agua? Mujer zorra. De verdad te he dado demasiada importancia. Esta es una bebida. Cuando Su Jinyan llegue y te vea a ti y a su querido hermano menor, acostados juntos. Adivina qué. Todavía te querrá. No lo hagas. Tú también deberías probar la sensación de ser abandonada. Gu Yichen. No hagas esto, te lo ruego. Yo no he hecho nada para ofenderte. No. Ciertamente no me has hecho nada para hacerme daño. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Porque te odio. Y a Su Jinyan. ¿Qué tiene que ver eso con secuestrarme? Desde que yo me convertí en el líder de la corporación Shen, controlé el linaje de la familia Shen. Y poseí su poder. Ya no tuve que vivir esa vida. De a veces pasar hambre. Y a veces estar lleno. Más tarde te conocí. Quise cuidarte de por vida. Como comandante de la Guardia Secreta de la familia Shen. Proteger el linaje de la familia Shen era inherentemente tu deber. Efectivamente. Tú y Su Jinyan son exactamente el mismo tipo de personas. Siempre tan altivos. Ahora voy a arrancarte la ropa. Quiero ver si tú, medio desnuda, aún puedes ser tan altiva y poderosa. Cuando Su Jinyan llegue, su expresión definitivamente será espectacular. No nos ruegues más. Rogarnos ahora es inútil. Lo que acabas de beber es una bebida potente. Dentro de una hora, si no tomas medidas, sufrirás un destino peor que la muerte. Debe haber un antídoto, ¿verdad? Te lo ruego. Dame el antídoto. Amo tanto a Jinyan. Estar conmigo te hizo mal. Ambos nacimos del mismo padre, en que soy peor que él. Esto es diferente. Él y yo hemos experimentado tantas cosas juntos. Como era de esperar, tienes madera de té verde. Su Jinyan es hijo de otra persona. Una es una té verde. La otra es el resultado de romper la familia de otra persona. Ustedes dos juntos son verdaderamente la pareja perfecta. No. Esta no es la verdad. Sé sobre el testamento del tío Su. Dame el antídoto. Y te lo diré. No estás calificada para negociar conmigo. ¿Qué verdad? Dime. Y podría considerar dejarte ir. Jinyan me dijo que tú y tu madre eran él. Arrepentimiento de por vida del tío Su. Siempre te han estado buscando.
Siempre quisieron compensarte. No te metas conmigo. El grupo Su quiere encontrar a una persona. Es tan difícil. Hasta el punto de que mi madre y yo fuimos dejados vagando afuera por tanto tiempo. Sheng Xiaoxi, ¿a qué trucos estás jugando? ¿Crees que Wu Yichen y yo The somos film tan was fáciles de engañar? translated and narrated by Créeme. M Media. No te estoy mintiendo. El tío Su verdaderamente siempre te estuvo buscando. No te pondré una mano encima. Pero tampoco te daré el antídoto. Simplemente esperaremos aquí. Esperando a que Su Jinyan venga a buscarte. Jinyan. Debes venir. Encontré a tu hermano. Debes venir absolutamente. Sheng Xiaoxi, pones esta apariencia. ¿A quién se la estás mostrando? Lo que ella dijo. Es verdad. Olvídalo. Debe estar mintiéndome. Queriendo que yo así la deje ir a ella y a Su Jinyan. ¡Qué astuta! Wu Yichen, sé que estás dentro. No me pediste que viniera. Estoy aquí. Abre la puerta y déjame entrar. Parece que tu buen esposo llegó bastante rápido. Ciertamente no quiere que mueras. Pero hoy, ustedes dos irán a ver al rey del infierno juntos. Y se convertirán en una pareja de amantes con un destino funesto. Abriré la puerta. Xiaoxi, Xiaoxi. Xiaoxi, Xiaoxi. todo es culpa mía por no haberte vigilado. Si tan solo en ese momento hubiera presentido que algo andaba mal y no hubiera salido del vestidor, no habrías sido atada aquí para sufrir. Xiaoxi, lo siento. El grupo Su se encarga de las cosas. ¡Qué eficiencia! ¿Qué? Trajiste el acuerdo de transferencia. Me haces firmarlo. Entonces te dejaré llevarte a Shen Xiaoxi. Wu Yichen, eres siquiera humano. Ella es tu cuñada. ¿Cómo pudiste tratarla así? Lo sabes. Cuando lo supiste. Sí. Lo sabía todo. Yo también te he estado buscando todos estos años. Pero nunca te encontré. No esperaba que volvieras y nos encontraras tú primero. Pero, ¿por qué no regresaste? Y estuviste con nosotros. Si volviera. Volver sería una traición al espíritu de mi madre en el cielo. Volver y arrodillarme ante la tumba de Su Qian y llamarlo papá. Ciertamente no tengo la magnanimidad para eso. Papá solo me dijo antes de morir que siempre tuve un hermano menor. Es solo que antes. En ese momento él no tenía los medios. Más tarde, después de que obtuvo los medios, la tía Gu volvió a fallecer y tú no estabas allí, viviendo en el pueblo ya. Pero todos estos años, él te ha estado buscando, y a la tía Gu. No lo creo. Si él realmente dio todo para buscarme. Podrían haber pasado tantos años, sin ninguna noticia de mí. Lo que dije es verdad, este es su testamento. En su interior se establece que una vez que seas encontrada, ya sea que estés dispuesta o no, a reconocer tu linaje, la Grupo Su debe ser entregada a ti como herencia. Esta es su compensación para ti. Este es su antídoto. La Grupo Su. Lo acepto. Pero no hay absolutamente ninguna manera de que lo llame papá. No importa. Dijo que no le importa nada de eso. Wu Yichen, ¿qué estás haciendo? ¿De verdad me The traicionaste? film was translated and narrated by M Media. Xiaoxi. Mami lo siente. Mami no cuidó bien de Mengjie. Si quieres culpar a alguien, culpa a mami. Por hacer cosas tan tontas. Si estás realmente enojada, solo enójate con mami, ¿de acuerdo? Mami. Levántate rápido. ¿Qué aspecto tiene arrodillarse? Levántate. No necesito que te arrodilles por mí. Sheng Xiaoxi. Todo el tiempo. Yo soy quien te lastimó. Rápidamente haz que se levante. Mami. Niña tonta. Ambas. Sois las hijas de mami. Mami no quiere volver a veros, haciéndoos daño mutuamente. Mengjie. Sé que todo el tiempo has experimentado cosas malas. Por eso actuaste de esta manera conmigo. Por el bien de mami. Estoy dispuesta a perdonarte. Lo siento, mami. Xiaoxi. Lo siento. Gracias por estar dispuesta a perdonarme. En el futuro, si quieres, puedes hacerme lo que quieras.